Ley de voltajes de Kirchhoff o análisis por mallas. Esta es una técnica utilizada para determinar la tensión o la corriente de cualquier elemento en un circuito eléctrico. Por lo general, es usado cuando no podemos resolver de manera sencilla un circuito serie, paralelo o mixto. Por ejemplo, el que tenemos en pantalla es un circuito que no puede resolverse fácilmente por serie o mixto o paralelo. Tendríamos que aplicar, no sé, tal vez estrella delta para poder realizar la reducción de este circuito. Pero para ello es la técnica de la ley de voltajes de Kirchhoff que hace que sea más sencilla resolver ese circuito y determinar las corrientes y los voltajes dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Bueno, a continuación les voy a dar los pasos que son necesarios para resolver cualquier ejercicio que implique análisis por mallas. El primer paso es enumerar la cantidad de mallas que dispone el circuito. El segundo paso es dibujar el sentido de la corriente, preferiblemente en sentido de las manecillas de reloj. Tercera, definir la polaridad de los componentes. Cuarta, sacar la ecuación de cada malla. Y quinta, aplicar el sistema de ecuaciones para calcular los valores deseados. El primer paso, enumerar la cantidad de mallas. Y vamos a realizar con este circuito que está aquí todos los pasos que mencioné anteriormente. Bueno, primeramente, ¿qué es una malla? Una malla es cualquier camino cerrado en un circuito eléctrico. En este caso, en este circuito eléctrico tendremos tres caminos cerrados. El primero está en R1, R2 y R3, que forman un cuadrado como puede verse ahí. Y aquí tenemos nuestra primera malla. Vamos a enumerarla. Nuestra segunda malla está dada por R3, una fuente, y R4. Aquí la podemos ver más claramente. También vamos a enumerarla para tenerla en cuenta. Nuestra tercera malla está dada por R4, R5 y R6. Aquí la vemos también de forma más clara y también las enumeramos. Ahora, el segundo paso es dibujar el sentido de la corriente, de preferencia en sentido de las manecillas de reloj. Entonces, 3 mallas son equivalentes a 3 sentidos de corriente, es decir, va a haber una corriente por cada malla y vamos a colocarle el nombre que tiene la malla, se lo vamos a colocar a la corriente para no confundirnos. Entonces, en la malla 1 tendremos I1, en la malla 2 tendremos I2 y por último, en la tercera malla vamos a tener I3. El siguiente paso es definir la polaridad de los componentes según el sentido de la corriente. Entonces, como vemos que vamos en sentido de las manecillas del reloj, por el lado en que entra la corriente va a ser el positivo y por el lado en que sale será el negativo. Entonces, en R1, entra la corriente, sale por R1. Entra por R2, sale por R2. Entra por R3 y sale por R3. Ahora, R3 también está en la segunda malla, pero como podemos ver la corriente va en sentido contrario. De igual forma lo marcamos. Entra por R3, que es el lado opuesto por el que sale I1, sale por R3, entra a la fuente, sale por la fuente, entra por R4 y sale por R4. Lo mismo pasa con I3. Entra, sale, entra por R5, sale, entra por R6 y sale por R6. Y de esta forma ya hemos definido la polaridad que tiene cada uno de nuestros elementos. El siguiente paso es sacar la ecuación de cada malla. Entonces, vamos a empezar con la malla número 1. Lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff es la suma de las tensiones que hay en cada malla. Entonces, por eso vemos la fórmula que está ahí. El voltaje de R1 más el voltaje de R2 más el voltaje de R3. ¿Y qué es el voltaje? El voltaje, según la ley de Ohm, es
resistencia por corriente. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la resistencia, que vale 12K por I1, más el voltaje en R2, que sería 6K por I1, y el voltaje en R3, que sería 9K por I1 menos I2. ¿Por qué? Porque R3 está en medio de dos mallas. Y vamos a colocar de primera la corriente que pertenezca a la malla. Es decir, como estamos en la primera malla, entonces va a tener preferencia I1. Aquí lo vemos. 12K por I1, 6K por I1, más 9K. Qué pena, me confundí. Se me olvidó ponerla acá. Por I1 menos I2. Y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque la ley de Kirchhoff establece que la sumatoria de los voltajes en una malla es igual a 0. Ya teniendo en cuenta esto, entonces empezamos a multiplicar y a acomodar la ecuación. Finalmente, agrupamos los términos de I1 y también agrupamos los de I2. En este caso no tenemos términos de I3. Entonces, esta es nuestra ecuación, la primera ecuación que sacamos. Ahora, vamos para la segunda malla. Hacemos lo mismo que anteriormente. Sumamos los voltajes que están ahí. Entonces empezamos por 9K por I2 menos I1. ¿Por qué? Porque estamos en la segunda malla y le damos preferencia a la corriente que está en esa malla. Después sería más menos 12 voltios, porque tendríamos el más de la polaridad, pero tendríamos el negativo de la fuente, porque estamos entrando por el lado negativo de la fuente. Y lo mismo con R4, le damos prioridad a I2, sería 3K por I2 menos I1, y todo es igual a 0, porque la ley de Kirchhoff establece eso, que la suma de los voltajes es igual a 0. Hacemos lo mismo, multiplicamos, agrupamos variables y tenemos nuestra segunda fórmula. Ahora, vamos para la tercera malla. Hacemos lo mismo, 3K por I3 menos I2 porque estamos en la tercera malla y le damos prioridad a I3, más 2K por I3 más 4K por I3. Multiplicamos, agrupamos términos, sumamos y esta es nuestra ecuación. Ahora el siguiente paso es aplicar el sistema de ecuaciones para calcular los valores deseados. Cuando hablamos de sistemas de ecuaciones, hablo del que vimos en la escuela: sustitución, igualación, eliminación, ese sistema de ecuaciones. En este caso, yo voy a utilizar la sustitución. Voy a tomar I1 y voy a tomar la primera ecuación y voy a despejar I1 para que me queden términos de I2. Y de la tercera ecuación voy a despejar I3 para que el resultado me quede en términos de I2, y así con estos resultados en términos de I2 los reemplazo en la segunda ecuación para empezar a tener ya los resultados. Entonces vamos a tomar I1 y, como dije, vamos a despejarla. Pasamos el término al otro lado, dividimos, simplificamos y nos queda que I1 es igual a 1K por I2 sobre 3K. Ahora vamos a la tercera ecuación. Y dije que despejamos I3. Entonces pasamos al otro lado del término, dividimos y simplificamos. Y como podemos ver, I3 es igual a I1. Pero esto se puede simplificar aún más. Entonces voy a cancelar el K. Entonces me queda I3 es igual a 1 por I2 sobre 3, que es lo mismo que decir que I3 es igual a I2 sobre 3. Seguimos. Ahora tomamos el valor que nos dio, que fue I2 sobre 3, y lo vamos a meter en la segunda fórmula, donde está I1 y donde está I3. Entonces ven, 9K
por I1, que ahora es I2 sobre 3 más 12K I2 menos 3K I2 sobre 3. Ahora lo que hago es dividir 9K sobre 3, que me da 3K, el 12K queda igual, y 3K sobre 3, que me da 1. Ahora sumo menos 3K más 12K menos 1K, porque todos tienen el I2. Ahora ya con 8K I2 igual a 12 voltios, puedo despejar I2. Y ya sabemos que voltios sobre resistencia es igual a corriente. Entonces me queda que I2 es igual a 1.5 miliamperios. Vuelvo y tomo la ecuación que tenía, que I2 es igual sobre 3. Entonces divido 1.5 miliamperios, que es I2, sobre 3. Y da 0.5 miliamperios. Y como ya sabemos que I1 es igual a I3, entonces asumimos que I3 es igual a 0.5 miliamperios. Aquí ya tenemos el valor de las tres corrientes que hacen parte de nuestra malla. Ahora, ¿cuál será el voltaje que está en R6 o podemos decirle V0? La resistencia de 4K que está al último. Entonces, ya conociendo las corrientes, solo es aplicar ley de Ohm. El voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces, reemplazamos R6 por 4K y 3 por 0.5 miliamperios. Y esto me da un valor de 2 voltios. Ahora vamos a ver si nuestros cálculos son correctos. Y aquí está nuestra simulación hecha en Proteus. Un segundo, voy a ver. Aquí está. Y uno es 0.5 miliamperios. Y aquí está. O 0.005 amperios. Entonces puse el indicador de corriente arriba y abajo para que vean que es lo mismo, 0.05, y que la corriente es igual. En la segunda malla tenemos que 0.015 amperios. Y aquí está, 0.015, 0.0015. En nuestra tercera malla calculamos el mismo que el principio. Aquí está, 0.005, 0.005. Y V0 es lo mismo que nos dio, 2 voltios. De esta forma podemos comprobar que el circuito que desarrollamos mediante el análisis de Kirchhoff quedó bien realizado y los cálculos son correctos. Si tienes alguna duda, puedes escribir en comentarios, que yo estoy revisando constantemente y puedo darte una respuesta para lo que necesites. Muchas gracias por ver el video y